tema de hoy que vamos a mirar es Jesucristo crucificado, la muerte de Jesucristo. Hipka nari Jesucristo nari neurarwe nari uchichu ucharon. La semana pasada nos enseñó el hermano Luis acerca de cómo Jesucristo fue traicionado de su propio pueblo. Kuri tral chka nari venir nari nerar nari bre hermano gen venir nari churgaura traicionarnos. Los fariseos, sobre todo los líderes religiosos, odiaban a Jesucristo y querían matarle. Narika aroka huechatorani onrum yuga kawerge yuga harnira. Y eso es lo que encontramos, leemos esto en Marcos capítulo 14. Hipko nari neura Marco 14. Eso es lo que hemos visto la semana pasada. Kuri trara aroneria. Y hoy vamos a mirar a Marcos capítulo 15. Hipka nari neura nari Marco 15. Aquí vemos cómo los judíos, los enemigos de Jesucristo, presentan a Jesús a un hombre llamado Pilato. Arige chesa napurige nari sa rugmnire. Este Pilato era el gobernador de esta región con mucha autoridad. Aro nari pirat nari waru serigmnire murame. Jesucristo era un descendiente del rey David. Nari waru neragni aro encendiente. Y Dios había dicho que Jesucristo sería el rey de los judíos. Rigo no runcanera nari waru neragni nurame. Y también en el Antiguo Testamento el profeta Isaías ya había dicho que Jesús se quedaría callado cuando fuera acusado falsamente, como hemos visto también la semana pasada. Y Jesús ica tabre angai libre. Le han acusado falsamente de muchas cosas y Jesús no dijo nada. Ri harueka tabre nari aranire. Y así fue llevado también ante el gobernador Pilato. Rigare siko nari otorbare nari chapo werm chich nari serigme. Había muchas acusaciones contra Jesucristo, falsas acusaciones de cosas que él no ha hecho. Nari venir arue tabre nak chatorame. La Biblia nos enseña que Jesucristo nunca pecó. Ri Jesús ica tabre sine yegmnire. Y también este gobernador Pilato muy pronto se ha dado cuenta que todas las acusaciones eran falsas y que Jesucristo no ha hecho nada malo. Digare siko machira nari pirato ninka. Los fariseos solo acusaban a Jesucristo porque no les gustaba que había tanta gente que seguía a Jesucristo. Digaro nari fariseo ka arok nari arok Jesús yuga harnire. Pero aunque no han encontrado nada malo que él ha hecho, ellos llevaron a Jesucristo afuera para ser maltratado. Digaro narika tabre chato oramni nari Jesús eka. Digaro torba digaro chate ora. Los soldados azotaban a Jesucristo. Nari aro sontaro aro nari otor chanuka. Y no sé si lo vemos aquí en el dibujo, pero no. Usaban un látigo con muchas cuerdas. Rigaro nari sontaro ka nari websorme chiviet kiruk muchuk munira. Y pusieron piezas de metal en esas cuerdas para cortar la piel de la espalda cuando daban azotes a Jesucristo. Ri nari weka kiruk chiviet uchuk nira paga narot wespamnir Jesusi nari kuchi nari paga respopa soni kuchi fieru kiruk tuchuk nir. Así también lo dijo el profeta Isaías, que Jesucristo iba a sufrir mucho. Rig nari krani nari bre profet nari sayan lime.
Apagawe risi ora unir. Y los soldados también se burlaban de Jesucristo. Rigaro sontalka huega huelgue etere Jesusi yuga. Le pusieron algo allí como de púrpura, con vestimiento de púrpura, de color. Nari purpura nari uchelaro nari color nera. Un color específicamente como se vestían los reyes en este tiempo. Nari chetu chagni raro nari apagabro pachaneraga mirepi color neraga. Y los reyes también en este tiempo tenían una corona. Digare sik nari mochicheriwa bre nari coron neraga. Una corona de oro. Bre corono oro neraga nire. Pero para Jesucristo, para burlarse de Jesucristo, los soldados hicieron una corona de espinos y pusieron en su cabeza. Rigaro nari sontal caro pega huelga no care nari Jesús yuga diga nari mochichel nari bre corona huechegame. Ellos querían burlarse de Jesucristo y hacerle daño a él. Rigaro pega huelga que nire aro Jesús yuga. Pero los espinos nos recuerdan a una historia desde el principio de la creación del mundo con Adán y Eva. Arok nari churga yabacha churga urara pabre nari creación era nari aro nari peca Eva digarán. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la tierra y dijo que iba a producir a espinos. Nari nirva Eva digarán nari chatorare chajena wichimova. Y Jesucristo vino a sufrir y morir con la misión de salvar al mundo del juicio de Dios. Jesucristo per nari norin ramue nari nama bre pecado en el nari otogasir. Y así Dios permitió que esos soldados pusieran una corona de espinos en la cabeza de Jesucristo. Rigo non runka haro kerira paga nari bre corono chewa. Esa era una señal que Jesucristo tomó la maldición que nosotros merecemos por nuestros pecados. Haro kunari bre nera señanse nala paga ramachewa. Jesucristo aquí fue maltratado a causa de nuestros pecados. Ri Jesucristo penari bre castigo o tegasir ramanira. Y los soldados, ellos no sabían nada de todo esto. Dignarik sontak tabre machilia. Ellos solo querían burlarse y maltratar a Jesucristo. Rigaroka pegaguer unire, rig peresiora unire. Y no han visto que todo eso era dentro del plan de Dios para salvar al mundo. Riga tabre machil churganari kaur niura. Entonces ahora vamos a leer en la Biblia lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice acerca de la muerte de Jesucristo, de cómo fue crucificado. Hipka genubre rura nari osri nari churgana mabeka Jesusi. Apeyer aichli huchujena. Eso encontramos en Marcos capítulo 15, los versículos 22 a 32. Hipka genari neura osri Marco 15 22 y 32. Y así nos dice la palabra de Dios. Lo llevaron al lugar llamado Gólgata, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va,
Tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Rige otoru Jesusi pirena rabo are napu gorota anlichi nire napu anawari mora añame kere napu rige are sebasa wi uri rakara bajire arwe recútame nira andime na Kwame nire Jesús y katabire chukure arige repa gulsichi uchariga hawa sebara rigarwe sontaroka na chutare arwe Jesús opachara dire resi reka napu dado andime hu yowi raichaga bea tabire cho ragawichi paikia ora enachi rayenari machinsa arige uchariru Jesusi kulsichi arige arwe sontaro uchare arwe bire rabilete osorugame are napu Jesusi mo emara chukure repa abo napu ruwime nire choniga ucharigo arwe Jesusi are gulsichi rega anime nire arwe osri warura rey raramri judío nureme anime nire arwe osri rige aviena uchargaru oka chigorame kulsichi are ave napu Jesusi chuku bire choniga watona uchariru rige bire oina ucharru arariga sebachi orare napu ani arwe onurume nira raichri rega aniame resi oraru arwe raramri cha nokame ruiga napu emi raramri simarule are napu chibi anere rega anere moroka aga mue napu na minamori arwe waru reuba dige napupe baikia rawe kachiku mue uche arwe waru reuba ku eki rige bone yugo arwe bare wera rigarwe Moisés nurari venire menire arwe Jesusi karira rega anire aboipi Jesusi we kararamri kuirre bone peka kayenachi nerusa
riga aminami rega anire we gawelia re quizá ara repa are gulsichi arwe Cristo arwe warura se viga rey israelita raramri nurere napu ra bichimara ra bichimia ara monochamria kainamara ko aro onorunga mate aminami hare rige okunami churiga napu chukure Jesusi kurisichi na ku aviena wecha anere kaweliga. Gracias. Sí, es mucho en una vez, pero aquí vemos que Jesucristo fue clavado en una cruz. Nari gulsichu ucharne narichi repa. Traspasaron sus manos y sus pies con clavos, como podemos ver aquí. Ri crava huele sekchi. Y no hicieron los romanos con todos y todo el tiempo así. Aquí los otros no son clavados con clavos, son colgados con cuerdas. Nari reuka tabre nari crava pesekchi nakmo huermu nari puriga. La Biblia no nos dice cómo ellos fueron puestos en la cruz, esos dos, pero de Jesucristo sabemos que sí, Él fue clavado por las manos y los pies en la cruz. Nari ka chahre karo liuchuk karo tabre nari crava huer nari vire Jesucristo aroka sekara crava huer y ronchi. Y Él estaba en esa cruz no porque otras personas lo pusieron allá, sino porque Él mismo se entregó para hacer un sacrificio. Arok nari arwe chebre naka arok bone entregar nari sacrificar. Y eso nos recuerda lo que hemos visto antes en las palabras de Juan el Bautista. Cuando vio a Jesucristo venir a él, él dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rignari Juanka hanire gehun apga nakenabre bre rionera bre cordera nari chatribu yachmhu boichi. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el Cordero perfecto de Dios. Eso pueden poner, creo que lo tengo escrito. Jesucristo es el Cordero perfecto de Dios. Jesusika pebre boa nerag nire. Okay. Entonces Jesucristo era el Cordero perfecto y el sacrificio perfecto de Dios. Nari Jesús ka rabicha bre boa nerag nirarok nari sacrificaron. Y su sangre derramada en la cruz cubre a todos los que confían en Él. Penari bre erate haruete bibiamhu harue. Y aquí vemos otra vez lo que hemos visto varias veces, que el perdón de Dios viene a través de fe, sacrificio y sangre. Bre nari bre karmhu onrume yuga ap nari te bre uri te. Cuando Cristo murió en la cruz, Él era el único sacrificio perfecto, el sacrificio una vez para siempre. Nari ka pe bire pihu nari ero ra bichanaris. Sí, Jesucristo era el sacrificio perfecto. Él derramó su sangre en la cruz. Nari Cristo kanari sacrificar bre nari Cristo yuga. Y ahora, porque Jesucristo fue sacrificado una vez para siempre, no necesitamos más sacrificios o más derramamiento de sangre. Nari pe bire pihu nari nanka nari ekamehu tal. Ahora el perdón de Dios viene solo por la fe en este sacrificio de Jesucristo. Nari
Halke nari ka unrunka nari pebre auri aremhu apabre kamaku. Jesucristo murió una vez para siempre, para acabar con todos los sacrificios. Ri Jesusika pesi nepi mukure nari. Y cuando crucificaron a Jesucristo, Él fue llevado a un cerro que estaba afuera de la ciudad de Jerusalén, enfrente a la muralla de Jerusalén. Nari kape hanbep ni nari chi. Are apriog chihu suweke. Y los profetas también habían dicho hace muchos años atrás que Cristo iba a ser clavado en una cruz. Ya ve bachebe mamachire nari clavar niri. De eso nos habla también David en el Salmo 22, por ejemplo. Nari Davinera Salmo 22. Si leen el Salmo 22 pueden leer que es una descripción de la crucifixión de Jesucristo que fue escrito miles de años antes de la muerte de Jesucristo, todavía antes que alguna persona había conocido esta forma de morir. Narichi enangraro Salmo pare chabe yabe uchokuner sine nari Cristo choki chale. En este Salmo 22 vemos también la profecía que los soldados iban a dar suertes para la ropa de Jesucristo. Nari karo sontalka naro nari opacha nari uchel senu. Y también el profeta Isaías habló mucho de la crucifixión de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Nari arwe nari walure selignire arok chope bal raichle paro nari ap Jesusi nawan tacho nawachi. Aunque Jesucristo no había hecho nada de malo, ningún pecado, Él dejó que lo crucificaron para morir en nuestro lugar. Ni Jesucristka tabre chatoram nire wera nabi tasnera nakra wera oyam nira nari rigapsi mukusi. Jesucristo, siendo perfectamente justo y santo, se entregó para ser castigado como un pecador. Rigarokra nari wera perfect ni nari Jesusika apaganari apagatare castigarwa neragnire. Y Él hizo eso para que en cambio Dios nos puede aceptar a nosotros como justos. Riga pagara chap nari apramora kowe huawa nari alkebo wechi. Aquí en el texto del Marcos 15 hemos leído también cómo las personas se han burlado de unas cosas que Cristo había dicho. Nari chenanga Marco 15 nari chapo nari rueraram gondu kawele. Cristo una vez dijo que Él iba a derribar el templo y reedificarlo en 3 días. Rignarika Jesús canire bre bakiarra huecachi kugana morire aroreba. Y cuando Cristo dijo eso, Él estaba hablando de su propio cuerpo, que iba a morir y resucitar después de 3 días. Ri aro Jesús ika pean ganire pebone por ganire rakira huecachi kuahan morire. Pero las personas, la gente que escuchaban a Jesucristo no entendieron eso y pensaban que Él iba a derribar el gran edificio, este templo, y reedificarlo en 3 días. Y por eso se burlaban de Jesucristo. Di rauram nekta bre inamre tachir orgaña diga nari mayere pe bre machna diga hueca huelgue etere. En esa historia vemos también 2 caminos que llegan a la cruz. Nari yeistorka nari oka bowejo. Aquí con Jesucristo fueron crucificados juntos con Él, a un lado y al otro lado, 2 criminales, quizás ladrones, no sabemos exactamente lo que hicieron, pero suficientemente malo para ser crucificados. Oka na uchure nari brena chigor nire libren tamachin tachir nire. Y uno de esos no creó en Jesucristo, no creó que era el Salvador, y él también, como la otra gente, se burlaba
de Jesucristo. También siendo en la cruz, él se burlaba de Jesucristo. Riga rueka tabre machire cherko rig pega huelgue etere nari Jesús y yuga. Pero el otro reconoció que Jesucristo realmente es el Salvador. Riga roca machire cherko nari Salvador. Y él en este momento, ahí en la cruz, puso su fe en Jesucristo, justo antes de morir. Rig narika guaro auri dignir nari haro tacho mukia. Y este criminal que puso su fe en Jesucristo fue perdonado de sus pecados y el otro no. Riga roca hanir heka morire ave habrga. Vemos unos versículos de eso en Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23. Nari y pura Lucas 23. Sí, Lucas 23, voy a leer 39 a 43. Ahí nos dice la palabra de Dios. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ni siquiera tienes tú a Dios a pesar de que estás bajo, temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gena nari Lucas 23 y 39 enewa. Aviena arwe vilerio cha sime are ursichi we gawerame rega anere mue nirika onorugamete uhrarame bone neruyesa aviena puirwa arwe na puriga nerusa rige arwe uche vire ryoka ne o chare arwe uche vire ryo rega anere mueca tasa mahawa arwe onurugame ramueca a choriga venirwa hukru napu yerio ramueca asídiga waru castigo na neruru na te tigo arwe resi no karu ramue rige yerioka tabire inírame rio hukru rig alarga anesa arwe rio rige Jesusi yuga raichare anil. Entonces en el dibujo a cada lado de Jesucristo vemos a los dos caminos: un camino de fe en Jesucristo y recibir el perdón de Dios, Rignarika ku abarga ko ka nari Jesusika. y el otro camino de una persona que no tiene fe en Jesucristo, no cree en Jesucristo y no recibe el perdón de Dios. Rigaro nari chahreka tabre nari indignira auri ri tabre machimnire tare bichimnire. Esos dos caminos hemos visto varias veces en las historias de la Biblia desde el principio. Nari bre historia metem niruhoka bowe. Hemos visto esto en la historia de Caín y Abel. Nari mamachru nari rigabe rikai. Solo Abel tenía esta fe en Dios y trajo este sacrificio de sangre. Narika Abelka harok wewaru auri nire
nari bre sacrificar nire. Pueden pasar a esos dibujos también. Caín y Abel, sí. Y también lo que sigue de Noé y de la gente en esa época, de las personas en su pecado. Solo Noé y su familia creyeron en Dios y fueron salvos, y los otros no creyeron y ellos fueron perdidos. Chapanari chahre karo rismar kasuwabe bichigum nire aro katabre nari tabre wesitibile li chahre tabre bichigum nire. Hemos visto también en la historia de Abraham y otros en su tiempo que Abraham también tenía esta fe en Dios y quería dar el sacrificio, y Dios ha dado un sacrificio en el lugar de Isaac. Riga brana nimcho aro kabian waro auri nire onrum yuga ignari sacrificio abiencho yugoral. Y lo hemos visto también en la Pascua, los israelitas en Egipto. Cuando pasaron las plagas, antes de la última plaga, que dijo Dios que iba a morir el primogénito de cada familia. Rigaro narika nari chorganari Pascua perdón nari plaga onrum hare hueca cherare chapnari historia. Los israelitas fueron salvos porque tenían fe en las palabras de Dios y hicieron este sacrificio, pusieron la sangre en sus puertas. Rigonorum kanari raamre are apaganari sacrificar nari era chelma pagara. Y así hay muchos otros ejemplos en la Biblia hasta que llegamos a esos dos criminales en la cruz. Nari oka chokegnira paganari criminal apagaro ku severo oka naka. Lo que separa a cada uno y cada camino es Jesucristo, que está en medio de esos dos caminos. Rigaro oka hueca aronari chatri joramhu aroka kubuyanmehu kun owehaun. Las personas que siguen haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, ellos se van a la perdición. Diga paganari chat joramhu aroka penari perdermhu nari. Y los que creen en el Salvador, en Jesucristo, y confían en Él, ellos irán a la vida. Chapanari onorum yung harmaroka arokra simimhu rokra naka onrum yuga nari tancia noquicia. Entonces la pregunta más importante es: ¿cómo es tu relación a este Jesucristo? Nari cabe importante kranari Jesús y yuga. Porque tu relación a Jesucristo determina tu destino, determina si vas a tener la vida o si vas a ir a la muerte. Chaponari ramue chaponrum yuga nari kurro isa kware bowe yuga rikra neyura onorum yuga. Todos nosotros somos pecadores. Chapo ramoka suavi chato joramhu hena. Así también Caín y Abel, ambos eran pecadores y merecían el castigo de Dios por sus pecados. Chapo nari abeli chapo onorum yuga saira nire. Pero Abel confió en Dios y puso su fe en Él, y Dios aceptó su sacrificio y la sangre de esta ofrenda del Cordero. Rigaro abelka nari onorum yuga confiar la locra nari bre waru hauri nire. Este sacrificio de Abel representaba el sacrificio de Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios que iba a morir por nuestros pecados en nuestro lugar. Nari chapobre nari boa nari bre boa nari te albre rione ragnilhu nari ramue castigo o trasile apabre na. Caín no hizo un sacrificio con un cordero, no le interesaba eso, despreciaba esto, pero Abel trajo este sacrificio de un cordero con fe en Dios. Digaro chebre caro tabre
naka arok petable churanire arok chebre na table ra nosri nigni bre na chatorani ri chebre ka arok ra nari ra owe ina kondu. Y vamos a leer esos versículos ahora en Marcos 15, 33 a 41, que nos hablan acerca de la muerte de Jesucristo, cómo eran sus últimos momentos antes de morir. Marcos 15, 33 a 41. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, la madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Digenari San Marco 15, 33. Rige ma gauchi, rige ma chonarle, gayende, rige choniga, iribare boichimi, are gauchi, nasipa, enare hu ku rayendi, arwe rayendi, aba rige ma ku rayenichi. Arwe rayendi Jesusika were raicha anere anire Eloi ma sebatani pe arameo raichiga anire pe rega anire muerigo onurugame ne onora choniga areche mue nechi arige arwe raramri napu eki hare are ave napu akere ararega Jesusi anichi que pusa Eliasi bayecha napu ruime nire napu anerigo onurugame we ya tabire ra namara arekri arwe raramri arige bire chigo yati mare bire simisa navachamia nawasa rakal ba pe recútame we chipúgame nire y wi uchare ba pansori kaboka ripa owerle chuchi napuri Jesusi chumere ba wira rega aniga owerla arekri para norimara Eliasi re kutmini
Kursichi yerio aminami sile rige Jesusi aguagame sinare rige ma mukure rige yati chi ware oweka re kinana arwe waru chini pacha ga waru re obachi chukugame nire arwega warura sontaro napu inire are owemi napu Jesusi chukure etesa si unarga mukuchi Jesusi tase napu uche jarerio anire bichiwa ra onorugame inora nire o dige yerio aviena a jare enere meka are inire María ganareme nire andichi vestegame nire uche vire María ganar y Santiago enere ri José enere Santiago José bonira arige uche vire muki sarome anirime arwemu Jesusi kuirmome nire napuri eyenachi Jesusi erigo Galilea rigo uche jare are napu aviena oyerme are huecariogachi Jerusalén mochigachi Jesusi yuga. Jesucristo estaba en la cruz, colgado en la cruz por 6 horas. Nari Jesusi ka huerichukure usan ora. Lo crucificaron a las 9 de la mañana. Nari chapbea nire la 9 nari a qué hora. Y él murió a las 3 de la tarde. Mari mukure nari chi las 3 cachi. Y nos dice la Biblia que a partir de mediodía, los segundos 3 horas en la cruz, todo era oscuro a mediodía. Chapna maraurichka ma pechongelire bakia ora. Eso era una señal que Dios había dejado, se había separado de su Hijo Jesucristo. Nari chapma wanare aloe nari chonli. La Biblia nos enseña que el pago del pecado es la muerte, es la separación con Dios, separación de Dios. Chapanarika ma wanap morire onorunka. Y ahí en la cruz Jesucristo fue separado de Dios en nuestro lugar. Él tomó nuestro castigo en sí mismo. Rignarika Jesucristaka nari chatri are buyachum niri huare wanapame chapramo yuga. Y era una señal que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar. Nari Jesucrista nari arok narerebre arwe nari wese matri natri. Ya al principio hemos visto con Adán que Dios le había dicho, si desobedeces a mis palabras, vas a morir, vas a estar separado de mí. Nari karwe nari evandinka nari muarwe narika aro chatoraska rico ne yug ne chiuga wanamo neragni chatri orame. Y eso es lo que cada uno de nosotros también merecemos por nuestros pecados. Ramochgo pebarga oramni nari kalme. Pero en la cruz Jesucristo fue separado de Dios, fue castigado por Dios en nuestro lugar, por nuestros pecados. Rignarika Jesucristo pagable ulsichi uchar nira pagara naria pagama manare mas nari partar nari bre lugar neraga nari ramo yuga pagaku e kamla. En la cruz, clavado en la cruz, Jesucristo tenía tanto dolor físico que no podemos imaginarnos. Ri Jesús kanari nakchukure ulsichi uchar gali werasga. Pero él tenía un dolor aún más grande que el dolor
de su cuerpo y era el dolor en su alma cuando se ha dado cuenta que Dios había abandonado a él. Diga risi ka wo kori bari wer siri wakam kori diga panali chonga nari apga nari tabre hare unorum yuga. Y por eso en la cruz el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Diga ni chonga nari abandonaron o nirva. Las personas que estaban escuchando esas palabras no entendieron lo que Jesús estaba diciendo con eso. Diga nari raramrika tabri y namrika chonyañaro Jesús. Y la Biblia en el Evangelio de Juan también nos dice que justo antes de morir Jesús gritó, consumado es, o quiere decir, todo está cumplido. Diga Jesús y canira ne ori valiga. Urigra sebro oral digra mara sebar digra ya. Jesucristo con su muerte en la cruz, Él acabó con todo el trabajo, toda la obra que Él iba a venir para hacer. Dig Jesús y canari arokra más sebro oral y más wendarwe arque nocha suave nari chati na ora na tete. Jesucristo canceló toda nuestra deuda con Dios. Dig Jesucristo ka más suave nari cancelar honorum yura. Y por eso no hay una razón por la cual debemos más quedarnos separados de Dios. Dig cher kali nari babe nari razón ka nari separaren chap nari honora yura. Porque Dios era totalmente satisfecho con el sacrificio de Jesucristo en la cruz en nuestro lugar. Chap nari ka la sebri oram nari. Y esto vemos también en algo que nos cuenta Marcos de qué pasó en el templo. Igra machirva nari chukir garo reba. Dentro del templo había 2 cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. Rignari rebachka hokaniri niruri vale. Libre nari santo libre tabrero. Y en el lugar santísimo que fue separado por un velo del otro lugar, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Era la presencia especial de Dios. Digi chebre ne karo kra nari waru vale tiria lo kra bichara. Aro kra sebre ora libre tabre. Nadie podía acercarse así como quería para entrar en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios en una manera especial. Ri tabre hueso mebria rigare bakiari garueka apaga nari waru nerurbre presencia ale. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Dios rascó este velo y ha abierto el camino a Él para los hombres. Ri Jesús muksaka rigaroka nari ra arok arikra umebre aro nari ku biwe chate nari chate nura. Los sacerdotes que trabajaban en el templo hicieron sacrificios día tras día tras día y Dios dice, ya no necesitamos más sacrificios. Rig abichuru no kare rig anirio tabre necesitar urir amnar cherpe. Porque la sangre de los animales nunca puede pagar por nuestros pecados. Rig aro nari ahanka tabre sne umbar muhuna teta. ¿Por qué entonces todos esos sacrificios? Diga que nariz, al que el sacrificio. Eso era un recuerdo para el pueblo que el pago del pecado es la muerte. Diga narika, hekarka, apraku, nateturhu nari, ramuenire kari, al que rigiti mukure. Y ahora como Cristo ha derramado su sangre, ha hecho el sacrificio perfecto, entonces cada persona que confía en Él puede recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Chapramuenari brerate apaga arwete ku biborhu apagara ku seba onorum yuga kurpa. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Pe birepi era ho ramue biwem ho hena pachagne nari surachi. Nosotros no podemos limpiar a nuestros corazones, limpiarnos de nuestros pecados. Chapanari apaga chorin kanasa pe kombagan ka biwe pe nari paro nari tapagabra bonera ku biwam hu pachagna kapagala kurana kanan pasakan. Un pastor o un sacerdote no nos puede limpiar de nuestros pecados. Chapagabre pastor harok table ganamro o apagabre bare table. Un sacrificio no nos puede limpiar de nuestros pecados. Chapanari rokra bre sacrificio rokra ku biyam hu. Buenas obras o dar una ofrenda a la iglesia no nos puede limpiar de nuestros pecados. Di chapagabro frente nera chuga harok table ganam hu ku biwe. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Chapanari bire perate ku arote biyam hu pachagna. Entonces vemos que en el templo se rasgó el velo en el templo por la mitad. Rigaru nari rebaka nari nasipsi nire alwe. Y desde este momento Dios ha abierto el camino para que nosotros podamos venir en su presencia por medio de la fe en Jesucristo. Riganari genarica aro Jesusika roca y pura luego we apagare nasipa hawa ku apagara brenari e kal ku yuga narepujo. Cada persona que confía en Jesucristo puede ser salvo de sus pecados. Chapo suwabu onorum yuga kuro isramwe dikra suwabu ku nerum ra. Y los últimos versículos aquí nos cuentan en Marcos 15 de cómo Jesucristo después de su muerte él fue sepultado. Nari neura Marco 15 churgaka nari churganaris Jesús y sepultado nera. Él fue puesto en un sepulcro de un hombre rico llamado José de Arimatea. Chapanari brerio nari rewegam nire bre José. Y él estaba allí en ese sepulcro 3 días y 3 noches. Rigare hasar bakiarawe ri bakiaruko. Eso nos quiere decir que realmente era muerto Jesucristo. Por narika mukugum mayere. No hay ninguna duda que Jesucristo murió. Dictabren ra huela nakasa tabrera tale natia. Y la Biblia también nos dice que no hay ninguna duda que Cristo murió por nuestros pecados. Ijena nari oseli chuchuk muhu apagala nari tabrebre dura neraga ni nari apaga. Entonces, eso es la lección de hoy. Hipoko bre nari lección neragu hipe rawe. Y pues eso es un tema, una lección muy importante. Yeka nari huelga ho yeka ye cuenta tecmo ho ye oseli. Esa es una lección que debemos entender bien si queremos ser salvos, si queremos ser perdonados de nuestros pecados. Chaparramora bicha huera inam napa rara bicha nari churga venir ye. Eso, Padre, te damos gracias por pues esta gran obra de Jesucristo. Gracias que Él se ha entregado en nuestro lugar para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Gracias por todo lo que Él sufrió allí en la cruz, que no podemos imaginar nosotros. Pero Él lo hizo en amor a nosotros, porque eso era la única manera de que nosotros podemos ser salvos y perdonados de nuestros pecados. Y damos las gracias por eso. Te pedimos por cada persona aquí que puede entender lo que Cristo hizo y creer en Él y seguir en sus caminos. Dios, te pedimos por salvación por cada persona aquí, para los que falten, que vengan la próxima semana para entender más de eso. Y también te pido que tú les das fe en Jesucristo, una fe que salva, una fe que transforma. Buena te taraba Jesucristo. Mapugiti mujer tami we gale mujer we
ala mukuli echikuru suichi tamo hichati o velila gitaraba buena tetaraba mapu mujer laka Jesucristo we ala umero wikawame suwaba chati o velila mapu tamo he olali pide koguira mapu sinea me hana I sinea me radamuri we ala bichiga ena Jesucristo mapugiti pe bineli Jesucristo ichi guira mehu pe bineli Jesucristo we ala umero guira sinea mera la mapu we ala bichiga ena Jesucristo. Gracias por todo, gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.